La conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Antonio Gramsci fue un filósofo, político, sociólogo y periodista que dedicó gran parte de su corta vida no solo a militar las ideas socialistas en su país de nacimiento, el Reino de Italia, sino que a ganarse el reconocimiento como uno de los más destacados teóricos marxistas de la historia, aportando a campos tan amplios como la teoría política, sociología, antropología y hasta el de la lingüística. Además, fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Italia en 1921, del que poco tiempo después sería secretario general, como también su figura la más importante e influyente. Su vida fue trágica, pasó los últimos 10 años de los 46 que vivió en prisión, perseguido por el régimen fascista de Benito Mussolini, y de este encierro brotaron algunos de sus textos más influyentes. Como marxista hegeliano que era, Gramsci se aleja del determinismo económico que tanto había caracterizado al marxismo más tradicional de su tiempo, y a partir de ahí comienza a construir la categoría por la que muchos lo conocen al día de hoy: la hegemonía. Una forma de abordar y proponer la acción política dándole un papel casi protagónico a la ideología como quien dirige las expresiones políticas y culturales de nuestra sociedad, restableciendo así, según él, la relación dialéctica entre la estructura y las superestructuras. Como ya podrán intuir, hoy vamos a hablar de hegemonía, pero también cómo es que Gramsci piensa y construye ese concepto de cara al análisis político de su tiempo en busca de la emancipación de todos los trabajadores. Les doy la bienvenida una vez más. Esto es Café Kioto. Cuando Gramsci comienza a teorizar el concepto de hegemonía, hoy en día central en su trabajo, parte de la noción de que la política no puede ser entendida como un derivado directo de la economía, y en su lugar propone la construcción de una nueva hegemonía que tome el poder y se funda con un nuevo tipo de Estado. Básicamente que no importa cuántas contradicciones tenga el capitalismo, jamás se va a caer por su propio peso. Esto solamente se va a lograr con un esfuerzo coordinado entre las ideas, los intelectuales, los partidos y por sobre todo de la cultura para alcanzar esa transformación. Nótese que la praxis política es esencial en el pensamiento gramsciano. El autor llega a esta conclusión mediante un análisis en donde resalta cómo es que la burguesía, a través de distintas herramientas, consigue afianzar un orden, su hegemonía, que siga reproduciendo ese patrón de dominación. Entendámoslo de la siguiente forma. Para Gramsci, la hegemonía es lo que señala la dirección política e ideológica que forma la base social, pero que también es lo que conduce a la conquista del poder político. Podríamos decir que es el consenso mediante el cual se ejerce la coerción. Para superar esto, el proletariado tiene que incluir a la lucha económica contra el patrón y el gobierno cualquier manifestación de arbitrariedad y opresión, sea cual sea la clase afectada. Por lo que antes de preguntarnos el cómo, primero tenemos que señalar desde dónde es ejercida. Como dije, Gramsci señala que la clase dominante es quien ejerce su poder mediante este consenso, pero porque son quienes imponen su visión del mundo a través de las escuelas, los medios, etc., que en gran parte aportan ese reconocimiento que tienen como clase dominante que asegura su hegemonía. Por lo tanto, para construir una nueva hegemonía, el proletariado debería de buscar nuevos consensos y alianzas entre las clases oprimidas que tengan como consigna común la negación del régimen burgués. La visión de Gramsci frente a la lucha obrera es bastante clara y contundente. Y recordemos que en este caso estamos hablando de la toma de un Estado, por lo que todavía hay como ciertos rezagos de una noción de poder algo arcaica ligada a un lugar que puede ocuparse. Afirma que las fuerzas del proletariado no son suficientes para conservar el poder, por lo que una vez en el Estado, son ellos quienes necesariamente tienen que guiar a todos aquellos grupos anticapitalistas en contra de la sociedad burguesa. Tomar todas esas demandas heterogéneas y articularlas dentro del nuevo proyecto político y cultural. Esto incluye medios de comunicación, instituciones educativas y religiosas, partidos políticos, etc. Porque, según Gramsci, pensar que las clases dominantes solo existen en el aparato gubernamental es medio pecar de salamín. De esta forma, el autor presenta el concepto de hegemonía en toda su dimensión y cómo ésta opera no solo en el ámbito político y económico, como entendían algunos marxistas posteriores a él, sino que también a través de la moral y la cultura.
Esta noción de cultura, a través de la hegemonía, es lo que tiempo después empezaría a formar la noción que hoy, por ejemplo, la antropología más o menos entiende de la cultura. Pero ojo, no es que esta conciencia brote de la tierra como si fuera una especie de yuyo en la cabeza del obrero, mucho menos de las de todo el proletariado en su conjunto. Se da de una forma paulatina, empezando por un pequeño grupo para después expandirse a toda una clase. Por esto, para él es prácticamente imposible desprender el aporte de los teóricos del abordaje de una realidad concreta. Para esto es necesario llevar adelante una lucha ideológica que logre alcanzar esa hegemonía mediante una reforma intelectual y moral de la sociedad. No alcanza solo con una alianza política de clase, sino que también este proceso requiere establecer una visión común de estos elementos que definen a las clases subalternas de las que hablamos anteriormente. Tampoco confundamos esto con subordinar a las clases subalternas a la visión del proletariado. Lo que plantea Gramsci, de nuevo, como buen hegeliano que era producir una síntesis que supere de forma conjunta los intereses de todas estas clases víctimas del capitalismo. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios que tiende a liquidar o a someter incluso con la fuerza armada y es dirigente de los grupos afines y aliados. Un grupo social puede e incluso debe ser dirigente aún antes de conquistar el poder gubernamental. Esta es una de las condiciones principales para la misma conquista del poder. Después, cuando ejerce el poder y aunque lo tenga fuertemente en el puño, se vuelve dominante, pero debe seguir siendo también dirigente. A esto podemos acompañarlo con que, para Gramsci, unidad entre teoría y práctica es lo que hace a la hegemonía y es lo que hace que las clases subalternas sigan siendo subalternas y subordinadas, por lo menos hasta que ya se haya avanzado en este proceso de síntesis del que les hablé antes. ¿Y quiénes se suponen que lleven adelante este proceso? Los intelectuales. Para Gramsci, la tarea de estos es imprescindible porque son ellos los que tienen que mediar entre la clase dirigente, dominante y las bases. De esta forma, según el autor, es cuando ese grupo social logra construir y alcanzar esa hegemonía para volverse nacional, con sus propias concepciones fundamentales, ahora universalizadas. Porque esa es la función de la hegemonía. De la misma forma en que es capaz de unificar y mantener unido a grupos repletos de contradicciones como lo es nuestra sociedad burguesa, sería capaz de hacerlo con un bloque social que tampoco es homogéneo, pero con el proletariado a la cabeza. La idea sería que todas estas contradicciones no hagan que lo conquistado vuelva a volar por los aires. Si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es dirigente, sino solo dominante, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello lo cual antes creía. Al final, lo que plantea Gramsci con la hegemonía es una unidad de fuerzas sociales y políticas diferentes, pero unidos por una única concepción del mundo en favor de un interés particular promovido por la clase social que detenta el poder político. Debo admitir que Gramsci está lejos de ser uno de mis autores favoritos, pero creo que es importantísimo para entender la metodología de muchos movimientos políticos de nuestro tiempo, aunque esta teoría haya nacido en respuesta a esta supuesta falta de praxis política que padecían algunos partidos comunistas a principios del siglo pasado. Lo que plantea Antonio es que es necesario que la dirección político-ideológica de una lucha anticapitalista se alcance a través del consenso, como el resultado de una suma de todas las demandas de las distintas clases dominadas por el orden burgués. Gramsci entiende que la toma del poder a través del Estado es tan necesaria como la construcción de uno nuevo. Y para eso es obligatorio que antes de eso se haya construido una hegemonía afín. Tampoco le tiembla el pulso para escribir que cuando se conquiste el Estado, esa clase no solo se vuelve capaz de dirigirlo, sino que también ahora gana cualidades coercitivas para perpetuar ese dominio a través del consenso fomentado por las herramientas al servicio de este Estado. Teóricamente tendrías las escuelas, los hospitales, las cárceles y los medios de comunicación a tu disposición. Lo interesante de la visión de Gramsci es que es el primero en señalar de forma bastante desarrollada y coherente que las contradicciones del capitalismo señaladas por Marx no serían suficientes para terminar con este sistema. Y bastante razón tenía, si no, no estaríamos viviendo en semejante mundo de mierda. Lo que nos termina diciendo es que no podemos quedarnos en esa posición cómoda de que la política es solo un derivado de la economía exclusivamente. Y para eso la solución que nos presenta es la de que el proletariado tiene que ocupar posiciones en el aparato estatal para así promover su propia hegemonía. Buenas noches.